Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos en un nuevo programa del Journal Cirugía Plástica en nuestro canal YouTube. Y hoy tenemos como invitado al doctor Otto Ziegler Jr., porque ya hemos tenido invitado a su padre, el doctor Otto Ziegler. Pero en esta oportunidad, el doctor Ziegler nos va a hablar sobre algo pero muy importante y fantástico. Toda la tecnología y todos los avances que hay en microcirugía reconstructiva. Algo que a veces no se toca con suma facilidad. Así que vamos a hacer una breve incisión con láser y regresamos con nuestro invitado. Holmes Private, la infidelidad y la mentira estarán ahora en su escritorio. Bien amigos, con lo prometido nos encontramos con el doctor Otto Ziegler, miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica. Otto, es un gusto tenerte en el programa para que nos hables de un tema que es muy poco explicado, muy poco entendido. A veces el público no conoce más allá de la estética o la cosmética. Y este tema puntual que es la microcirugía es realmente apasionante, la microcirugía reconstructiva. Así que después de tus saludos al público, explícanos un poco en qué consiste esto, que estás viniendo del extranjero, estás trayendo una serie de novedades que va a ser beneficiosas para todos. Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Ricardo, muchas gracias nuevamente por permitirme estar aquí contigo. Sí, el tema de la microcirugía reconstructiva es un tema amplio, es una pasión, sí, claro. Es un romance incluso, que es muy poco tocado, es un tema muy extenso, pero como tal, más o menos para tener una idea, acá tenemos una fotografía de un penny, es una moneda, donde vemos las suturas que nosotros utilizamos. Nosotros utilizamos unas suturas muy delgadas, muy pequeñas, que van a tener diámetros de micras. Esto lo utilizamos gracias al microscopio binocular. Más o menos para darte una idea, nosotros tenemos ciertos procesos o una escalera reconstructiva en la cual podemos utilizar. En cirugía plástica eso es lo usual, pero también tenemos un elevador reconstructivo. Es un término que es muy nuevo, ya tiene algunos años entre las instituciones, ya varios años la verdad, y los procesos de cierre de ciertas heridas van a ser primero el cierre primario, el cierre diferido, ¿sí? También los injertos de piel, los colgajos. ¿Qué es un colgajo? Suena feo el término, pero es una unidad vascularizada de tejido que se transfiere de un lado al otro. Tenemos colgajos regionales que pueden estar cerca de la zona de la lesión. Por ejemplo, en la mano tenemos la región más cercana, va a ser el antebrazo, ¿sí? O también incluso la inguinal, que sería un colgajo regional. Eso es para hacer, pero también hay colgajos que son a distancia. Esta distancia va a ser posible gracias a la microcirugía reconstructiva. Para tener un poco de antecedentes, la primera cirugía vascular fue en 1552 por el doctor, imagínate. Sí, por Paré. Avanzamos un poco más a 1950 y Perrit crea el microscopio binocular para cirugía oftálmica. Y ya en 1950, también en la época de la Primera y Segunda Guerra Mundial, Harry Bunke hace los descubrimientos o hace las investigaciones y lo nombran padre de la microcirugía. Bueno, ¿por qué tanto tema de la microcirugía? Porque gracias a ellos y gracias a la investigación en animales y luego ya el trabajo en humanos, se pudo hacer la transferencia de dedos del pie a pulgar para reconstrucción del pulgar. Mira, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya después también en Japón, Onji y Tamai hacen el perfeccionamiento de estas técnicas gracias a cirugías que tuvieron que hacer de emergencia y vieron que los miembros inferiores habían sido reconstruidos gracias a que ellos podían conectar nuevamente los vasos sanguíneos. Esto lleva a que haya una explosión de tecnología. Y esto hace también que hayan transferencias aisladas, transferencias de tejidos compuestos, porque, ojo, no es lo mismo hacer tejidos compuestos de tejidos simples. Un tejido simple puede ser un injerto de nervio, puede ser un injerto de vena, pero ya un tejido, una transferencia compuesta, ya puede ser hueso, músculo y piel con grasa, ¿no? Increíble, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de un colgajo simple, sino es toda una porción a distancia, de un lado para otro. Correcto. ¿No? Una pregunta antes de hacer una breve pausa. La evolución en cuanto a la microcirugía, en cuanto a anastomosis venosa, arterial, se ha llegado a avanzar. Siempre había un tema antiguamente que era la sensibilidad, ¿no? De ese colgajo a distancia. Correcto. Hoy por hoy ya se trabaja también nervios. Sí, también se trabajan nervios. La sensibilidad es un tema que ha sido discutido durante muchos años y incluso te cuento que ya están habiendo reconstrucciones mamarias con sensibilidad. Ah, increíble, La ¿no? doctora Aldona Spiegel
está haciendo ese tipo de trabajos y la verdad que van muy bien, ¿sí? Ya se puede evidenciar la sensibilidad. Obviamente hay que hacer la salvedad de que esto toma un poco más de tiempo, ¿no? Claro, lógico. De hecho, es súper trabajoso y todo. Continúa, ¿no? Sí, claro. Darnos la explicación completa. Yo creo que la gente se lleve el concepto y la idea de lo que es esto, ¿no? Trabajar, o sea, hasta inclusive la cantidad de horas. A veces la gente no, por desconocimiento no sabe lo trabajoso que puede ser. Sí, llega a ser muy trabajoso, por lo que una sola persona no lo puede hacer, o lo puede hacer pero en mucho tiempo, y esto alarga el tiempo quirúrgico, y si alarga el tiempo quirúrgico, nosotros exponemos al paciente a un riesgo, ¿no? Entonces, la idea de este tipo de cirugías es minimizar los riesgos. Nosotros utilizamos instrumentos que son de tipo microscópico y son incluso como los piden, ¿no? De tipo joyero. Casi oftalmológico. Sí, es oftalmológico. Porque son tijeras y sí, son porque tijeras son muy de usadas. viejo, muy finas, que incluso las puntas de los forceps, de los Hudson, que son las pinzas, llegan a tener menos de 1 milímetro de grosor. Aquí en la imagen podemos ver la técnica como nosotros, gracias a unos clamps vasculares, vamos a poder introducir unas agujas que tienen las suturas, y la idea es generar el mínimo trauma posible, ¿no? Por ejemplo, este es un video propio de cuando estuve en el Fellow en Taiwán, haciendo el pasaje, la unión, la anastomosis arterial, y se va viendo cómo el trauma tiene que ser lo mínimo posible. De preferencia, una vez que ingresas a la íntima del vaso sanguíneo, sales. No debe haber casi contacto, las pinzas no deben tocar casi nada el vaso sanguíneo. ¿Para qué? Para que no haya tanto trauma vascular. Así como nosotros tenemos el proceso de cicatrización en la piel, también tenemos procesos de cicatrización que están ampliamente estudiados en los vasos sanguíneos. Claro. Entonces, el menor trauma que se puede hacer dentro del vaso sanguíneo no va a generar problemas a largo plazo. Por eso, como me preguntabas, el monitoreo de los vasos sanguíneos, es muy importante tener una acuciosa evaluación preoperatoria. Y a eso va mi tema también. La microcirugía ha avanzado tanto que ya se están haciendo trabajos de supermicrocirugía. En este momento estamos viendo un vaso linfático. Ese vaso linfático es el blanquito que... Sí, exacto, casi transparente. Y si te das cuenta, el vaso que está arriba es un vaso ya suturado. ¿Sí? Es un vaso que se ha hecho una sutura para que pueda haber pasaje para poder dar tratamiento al linfedema. Y mira, tratando de que para facilitar un poco el entendimiento del público, estos vasos linfáticos que ven en pantalla, casi transparentes, ya uno suturado en la parte superior, el otro no suturado, son para lo que la gente pues lo asocie con el post-liposucción, por ejemplo, cuando se habla del drenaje linfático, porque muchos de estos vasos, como ven, son casi invisibles y se rompen en una liposucción. Entonces tardan pues 3 semanas en que se vayan reparando de alguna manera. Entonces esta es la oportunidad que lo vean de cerca. Ahora, una pregunta, supermicrocirugía, ¿a qué le llamas? O sea, la microcirugía reconstructiva es una cosa, y ya súper ¿a qué? La microcirugía va en función a los vasos sanguíneos que son de 1 milímetro hasta 0.8. De 0.8 milímetros para abajo ya es supermicrocirugía, donde se utilizan suturas de 11 ceros. 11 ceros son como las suturas que se utilizan para córnea. Claro. Sí, son muy finas. Sí, pues. Y eso, porque yo recuerdo cuando hice unas prácticas en oftalmología, lo máximo que he usado ha sido 9 ceros, me acuerdo, alguna oportunidad. 9 ceros en el microscopio. Ahora vamos a ver una fotografía, es un video que tengo, que preparé. Vamos a ver cómo hay la diferencia de 9 ceros y un cabello. Un cabello es de 6 ceros. Imagínate esa diferencia, ¿no? Y por eso tú hablas de que estas cirugías generalmente se hacen en equipos, porque tiene que entrar un equipo a hacer la sutura, la anastomosis, porque obviamente no puedes estar agotado físicamente, ¿no? ¿Cuánto está tardando en promedio? Yo me acuerdo que eran 8 horas, ¿siguen estando 8 horas? Sí, varía. El tiempo es variable, pueden ser de 14 a 12 horas. De acuerdo al caso. Y una vez que el equipo se conforma, el equipo va mejorando tiempos. ¿Sí? Hay procesos. El proceso inicial es el encuentro de los vasos sanguíneos receptores. Cuando es un tema de cáncer, bueno, primeramente hay cáncer, el cáncer se retira en ese momento y se puede hacer la reconstrucción, se encuentran los vasos sanguíneos.
y una vez que se encuentran los vasos sanguíneos se prepara el sitio receptor. Una vez que se prepara el sitio receptor, ya se entra hacia el otro lado del cuerpo a buscar el colgajo que va a ir a cubrir la zona del defecto, ¿no? Interesante. Y ahora, amigos, a mí se pueden dar cuenta que si este vaso linfático está roto, por ejemplo, por una liposucción, por más antiinflamatorio, si están con el edema, dejen el proceso, no se pongan ansiosos y dejen que el proceso vaya avanzando, porque el antiinflamatorio no va a unir ese vaso. Correcto. El mismo proceso de cicatrización lo va a Es hacer. lo mismo. Sí. Entonces, por eso, quédense tranquilos. Es la oportunidad que tienen, me parece súper importante para que puedan ver eso que hacen, de que ustedes estén a veces un poco hinchaditas después de la liposucción. Bueno, si te parece, hacemos una breve incisión, seguimos con el láser y regresamos con el microscopio para ver nuevas técnicas. Ya volvemos, amigos. Holmes Private, la infidelidad y la mentira estarán ahora en su escritorio. Bien, amigos, de vuelta en este interesante programa. Otto Ziegler nos está mostrando lo que es la microcirugía reconstructiva y la super microcirugía. Nos habíamos quedado en el tema de las suturas, ¿no? Que es una cosa apasionante, porque realmente suturar en un microscopio hay que tener buen pulso para empezar, y dos, que nadie se le ocurra que muevas la cabeza y te desenfoques totalmente. O sea, tienes que estar concentrado en eso, esa es la delicadeza. Y puedes explicarnos un poco eso de la sutura que estamos hablando, Claro. por números, Sí, ¿no? los números van a ir en relación al grosor de las micras que mide el diámetro de cada sutura. Por ejemplo, en este video que he preparado, es un trabajo en laboratorio que se hizo, es la arteria femoral de un animal, y un modelo murino, y lo que se hizo aquí es sacar un injerto de vena, se hizo un injerto de vena posterior de la vena facial y se colocó para que sea como un puente. Pero lo gracioso, lo interesante aquí es que yo utilicé un cabello propio para poder ver la diferencia entre las suturas de 9 ceros y el cabello, que aquí lo traigo también. El cabello es de 6 ceros y las suturas son en este caso fueron suturas de 9 ceros, ¿no? Entonces, Mira, para que veamos para que traigamos a imaginarnos. el físico, ¿no? Exacto. Sí, cómo es. Bueno, la microcirugía tiene diferentes indicaciones, ¿no? Tiene indicaciones cuando se requieren reconstrucciones de cabeza y cuello, cuando se requiere una reconstrucción de mandíbula, cuando se requiere una reconstrucción de esófago, para que pueda haber un adecuado pasaje del bolo alimentario. También las reconstrucciones mamarias son muy importantes. Actualmente se hacen las reconstrucciones con colgajos a pedículo, que es el colgajo TRAM. Es un muy buen colgajo. Hasta ahora se mantiene como una buena alternativa, Sí, ¿no? se mantiene, es una excelente alternativa. Sí. Hay profesores excelentes en el país que lo realizan. La verdad que he tenido la oportunidad de estar con ellos y muy bien. También hay reconstrucciones de abdomen, hay reconstrucciones de miembro inferior, hay reconstrucciones de la tibia, la parte distal de la pierna, que es una zona muy difícil. Y todo esto es un análisis, o es una ciencia que está es muy frecuente en los otros países ya desarrollados. Claro. Nosotros tenemos que desarrollarlo un poco mejor, ¿no? Sí, por ejemplo, hay cirujanos que ya están actualmente tratando linfedema aquí en el país, muy buenos cirujanos plásticos, pero ya de manera, como lo he comentado, transferencias de ganglio al miembro inferior para poder ayudar a generar un desaguaje, ¿no? Un término no coloquial, no es un término adecuado, pero para que se pueda entender. Y eso explícale al público bien claro, por ejemplo, lo que es un linfedema, ¿no? O sea, esas pacientes que tienen las piernas hinchadas, edematosas, ¿no? Sí, el linfedema es una patología que poco a poco ha ido ganando más terreno en países más desarrollados, y bueno, nosotros también por la cirugía oncológica. La cirugía oncológica, al realizar, por ejemplo, una mastectomía o una linfadenectomía, la linfadenectomía axilar, para que ya el proceso oncológico ya no avance, genera que también los vasos linfáticos ya no tengan dónde drenar en los brazos, ¿no? Entonces, este tipo de procedimientos ayudan para que el linfedema remita, no al 100%, porque no hay ningún procedimiento que pueda devolverte al 100% la función natural que el cuerpo humano tiene.
Sí. pero sí por lo menos para que esté funcional. Sí, claro, sí, los pacientes notan una mejoría incrementada. Hay exámenes de calidad de vida donde ellos pueden y sienten cómo mejora el grip, el agarre, ¿no?, de la mano. Sí, va muy bien. Genial. Sí, hay indicaciones específicas, ¿no? Y todo esto nosotros podemos seleccionar el tejido donante, porque nosotros hacemos autotransferencia de tejidos en el mismo cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que ver el mejor colgajo, que es la mejor unidad de tejido vascularizado, para no generar morbilidad. ¿Qué significa morbilidad? No generar un daño de la zona donante. Ya, te voy a hacer una pregunta que el público podría estar imaginando en esos momentos. Ok, si estás sacando una porción de un colgajo, de una zona, para cubrir un defecto, si incluso hay transferencia de hueso en algunos casos, el público se puede estar preguntando, ¿y cómo queda el lado dador o la zona donde se extrajo toda esa porción? ¿Cómo va a quedar, doctor? Claro. Hay zonas en el cuerpo que son zonas dadoras, ¿no? Por ejemplo, tenemos el peroné. El peroné es un hueso que va paralelo a la tibia, ¿sí? Y si nosotros dejamos 5 centímetros distales y 5 centímetros proximales, no va a haber alteración de la articulación y el paciente va a poder deambular sin problema. Entonces nosotros podemos realizar el levantamiento del colgajo de peroné hasta cierto punto para poder darle una reconstrucción de mandíbula, por ejemplo, en los pacientes que se requieren, ¿no? Aquí tenemos también cirujanos excelentes que realizan este tipo de procedimientos. Por ejemplo, se necesita también un injerto vascularizado de cresta ilíaca. La cresta ilíaca se levanta el músculo oblicuo externo, y este oblicuo externo se levanta, se saca la porción del colgajo mismo, se saca el hueso y se cierra con el músculo. Lo ideal es que ningún hueso quede expuesto, ninguna articulación quede expuesta. Entonces nosotros tomamos la salvedad y estudiamos, nos metemos a hacer cursos, viajamos por muchos lados para poder aprender bien los detalles técnicos de este tipo de cirugías, porque lo ideal es que el paciente se vaya tranquilo, sin problemas en la zona donante y sin problemas en la zona receptora, ¿no? Claro, sí. Es el ideal. Continúa, sí. Está súper interesante, no te interrumpo más. Sí, por ejemplo, para reconstrucción mamaria, uno de los colgajos que es el caballo de batalla en microcirugía reconstructiva es el colgajo Dieppe. El colgajo Dieppe viene de las siglas en inglés de la arteria epigástrica profunda inferior. ¿Qué de bueno trae este colgajo? Es un colgajo que va a ayudar a disminuir las molestias abdominales, porque se debilita la pared abdominal en los pacientes que se les retira una porción. Entonces, la microcirugía ayuda a que no haya tanto debilitamiento de las estructuras musculares y el paciente pueda estar gozando de una tranquilidad sin molestias abdominales. Y te hago una aclaración, porque esto me trae a la mente, una vez en televisión salió, por X motivo, no sé qué habría pasado, pero salió a opinar un médico, creo que era ginecólogo o algo así, y justamente vino a colación la arteria epigástrica. Entonces, cuando le hablas a alguien, oye, que voy a movilizar la arteria epigástrica, epi, generalmente, pues arriba. Claro. Entonces todo el mundo pensaba, ¿cómo va a ser? Él decía, no puede ser que haya cogido o lesionado la arteria epigástrica inferior, por ejemplo, porque eso está arriba. O sea, una falta de conocimiento de anatomía que es importante para hacer estos colgajes. Entonces los estudios en cadáveres y todo esto son sumamente importantes para conocer la anatomía al milímetro, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, la idea de haber traído toda esta nueva tecnología y bueno, continuarla, porque también ya hay varios cirujanos plásticos muy entrenados y muy reconocidos en el país que lo hacen, pero la idea es enseñarle a los médicos, enseñarle incluso a los residentes de cirugía plástica, oncológica, de todas las especialidades que requieran, a desarrollar talleres de cursos de anatomía donde se pueda hacer anatomía aplicada. Así es, sí. Así es. Sí, y por ejemplo la arteria epigástrica hay una profunda y la superficial. Y la superficial, claro. Sí. Y también, ahora te voy a traer una angiotomografía para que se vea cómo se estudian este tipo de colgajos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos entrar a hacer un colgajo a ciegas. Nosotros necesitamos un GPS y la tecnología la usamos para poder dar un mejor tratamiento, para poder encontrar un buen vaso sanguíneo. Por ejemplo, en Australia están haciendo ya, hace ya unos años, hay un peruano, de hecho, incluso muy bueno que trabaja allá,
que hace reconstrucción mamaria, y conjunto con los médicos de evaluación de tomografías, hacen un patrón, hacen una impresión 3D de los vasos sanguíneos que van a sacar, sí, y buscan el vaso sanguíneo que tenga mayor diámetro y que esté en correlación con la arteria mamaria interna y con la vena mamaria interna. ¿Para qué? Para que no tengan problemas a la hora de hacer la anastomosis. De los diámetros, sí, sobre todo buscando los diámetros. Interesante. Sí. ¿Crees que podríamos, aprovechamos una breve pausa y nos buscas esto para continuar? Porque está súper interesante. Amigo, ya volvemos. Holmes Private, la infidelidad y la mentira estarán ahora en su escritorio. Bien, amigos, de vuelta en el programa y con el doctor Otto Ziegler hablándonos sobre microcirugía reconstructiva. Otto, nos quedamos en el preoperatorio, en la selección del paciente, los estudios previos. Entonces, es increíble la tecnología que se está usando hoy en día para estos colgajos. Ya las novedades que se vienen después del otro bloque los va a impresionar a todos. Pero explícanos, ¿qué es lo que solicitan? Sí, bueno, los pacientes deben ingresar a quirófano con amplios estudios, ¿no? Una amplia gama de estudios que puedan asegurarnos a nosotros que van a salir todos muy bien. Sobre todo los riesgos quirúrgicos cardíacos, si es que tiene también riesgo neumológico, y los exámenes de laboratorio completos. Sobre todo solicitar que deben de dejar de consumir ciertos medicamentos naturistas que muchas veces tienen excesos de hierbas, excesos de cosas que no son. Por otro lado, la polifarmacia es lo que se debe valorar antes de la cirugía, ¿no? Importante, ¿no? Bueno, ya se creó hace años un protocolo que, para no estar filosofando mucho, lo más práctico es quítate todo, ¿no? Correcto. Sí, se acabó. Sí. Quítate todo, así tu abuelita te lo haya recetado, sí, ¿no? O el chamán del norte. Y detoxificar al paciente. Exacto. ¿No? Eso es tiene que estar limpio. Sí. Porque, bueno, también tenemos la tecnología, tenemos los escáner térmicos. Escáner térmico. Sí. Los escáneres térmicos, es una amplia gama que ha ingresado a la innovación, y con el escáner térmico nosotros podemos detectar el colgajo que queremos y dónde está más vascularizado para poder hacer la planificación. Por ejemplo, cuando estuve en Taiwán haciendo la especialidad, conseguí un escáner térmico, y este es un diseño de un colgajo que hice. Lo tenemos aquí, es un colgajo ALT, anterolateral de muslo. Se hizo para una reconstrucción de cabeza y cuello, y me llamó la atención y dije, bueno, voy a utilizar el escáner térmico para ver qué tal fue mi diseño por la paleta cutánea que íbamos a levantar. Y sí, o sea, ¿tú esperas qué datos que te dé el escáner térmico? El escáner térmico, debido a una diferencia de coloraciones, me va a decir la parte que está más clara está más caliente, significa que tiene mayor vascularidad. Entonces eso va a ayudar a que en el postoperatorio el paciente se beneficie mucho más, para que no tenga problemas como necrosis grasa, problemas como morados, ¿no? que por falta de vascularidad. Claro, entonces ahí eso es para que amigos sepan la zona más adecuada para realizar ese colgajo que se va a transferir. No te va a dar diámetros todavía de arteria, solamente te va a dar en términos generales cuál es la mejor zona. ¿Cuál es la mejor zona? La zona que está más vascularizada y la zona que está más cerca a la perforante, porque por ejemplo el colgajo ALT, aquí se utilizó ecografía, y la ecografía nos dijo hay 3 perforantes que están en esa zona. Y dije, bueno, voy a utilizar el escáner térmico. Y salió que efectivamente en esa zona estaban las perforantes que teníamos que buscar para poder llegar hasta el vaso sanguíneo principal y después transferirlo. Claro, es una gran guía. Sí. Y eso, amigos, que ven que dice 20 por 6 centímetros, obviamente, pues por lógica es el tamaño del colgajo para el defecto que se va a ser cubierto, ¿no? Sí. Interesantísimo. Ese es otro tipo también que le llaman angiotac, sí, ¿no? ¿En qué consiste? La angiotomografía, gracias a un medio de contraste, se inyecta el medio de contraste. Siempre hay que tener cuidado, hay que hacerlo bajo supervisión médica, con los amigos de ayuda al diagnóstico. Y esta angiotac nos va a decir en qué momento va pasando, y va monitorizando el pasaje con medio de contraste a través de los vasos sanguíneos. Increíble. En esta fase arterial, por ejemplo, es la planificación preoperatoria de una paciente que le hicimos una reconstrucción mamaria, y se ve claramente cómo todos los vasos epigástricos profundos están siendo pintados. Ahí vemos la imagen es clara,
y también podemos seleccionar qué vaso sanguíneo va a tener mayor diámetro. Ahí incluso... Porque ahí sí sale colorado, o sea, no colorado, sino coloreado en la palabra exacta. O sea, porque lo que ven ustedes blanquito, más intenso, es toda la irrigación de los vasos que va a servir de guía, ¿no? Increíble. Claro, sí. Es una gran ayuda. Sí, está muy bien, la verdad. Bueno, el proceso de cicatrización, como en todos lados, siempre es el mismo, tarda un año. Eso claro. Hay que hacer la salvedad del caso, porque muchos pacientes ansiosos. Sí, muchos pacientes piensan que el proceso de cicatrización, una vez que ya cerró, se acabó y ya me puedo ir al sol, me puedo exponer. No. Claro. Un año, mantener los cuidados para evitar hiperpigmentaciones y todo. Y hay que cuidar las cicatrices. Exacto, ya terminar los cuidados comunes de cualquier intervención, ¿no? Correcto. Bien, veamos algunos casos entonces. Sí, claro, las aplicaciones clínicas, bueno, como ya habíamos comentado, la reconstrucción de cabeza y cuello puede ser el hueso ilíaco, también puede ser el hueso peroné, que es un tejido compuesto. También tenemos, eso es lo típico en Taiwán, la nuez de betel la mastican mucho y eso genera una inflamación crónica que nos genera un carcinoma oral. Y ese carcinoma oral, bueno, obviamente hay que hacer la resección. ¿Puedes explicarnos un poquito la nuez de betel? Sí, la nuez para de que betel. la gente no se vaya a asustar y se vaya al mercado y ya no quiera comer. No, la nuez de betel es una nuez que es un derivado del coco, que está muy relacionado con la religión en Taiwán. Bueno, sobre todo en países asiáticos, del sudeste asiático. Estos pacientes o estas personas piensan que por masticar este tipo de nueces van a sentir obviamente una sensación de elixir, pero además van a generar una inflamación crónica, que lo que se va a traducir después en una metaplasia, un cambio de tejido. Ah, increíble. Y ese cambio de tejido después genera una carcinomatosis en toda la región oral, incluso dándole mucho trabajo al cirujano plástico, ¿no? Claro. Hay que hacer reconstrucción de trígono oral, hay que hacer reconstrucción incluso de esófago. Pero ¿desde qué edad comienzan a consumir esto? Lo consumen, puedes creer, desde los 7 años. Claro, porque veo imágenes de gente joven, niños. Lo relaciono mucho con la religión. Quien mastique más nuez de betel va a estar más cerca del Dios, ¿no? Entonces, por eso es que hay tanto cáncer. Bueno, ya en las ciudades principales como Taipei, esto ya se ha disminuido un poco gracias el sistema de salud. El sistema de salud lo que hace es comentar, informar a la población para que ya no lo hagan. Ya en lugares más al sur, como en Kaohsiung, que es el lugar donde yo me entrené también, ahí todavía se puede ver mucho más, ¿no? Se esperan unos 200 casos al año, ¿no? Por semana pues teníamos de reconstrucción de cabeza y cuello, teníamos unos 4 casos. Eso se ve más en China, digamos, o países asiáticos. Sí, así es. Hay de repente alguien inmigrante asiático en Perú que consuma esta nuez. ¿Qué ha habido casos? Aquí no tanto, ¿no? No se encuentra la nuez de betel, así que no. Es que se salvaron. Sí, pero igual también hay pacientes que pueden chachar coca. Claro. Y el chachar la coca, la hoja de la coca, también genera una irritación, una inflamación que se puede traducir después en este tipo de patologías. No es tan frecuente, pero estaría bueno poder mejorar el registro, ¿no? Ya hay un registro, la cosa es sistematizar todo el sistema de salud para que se pueda hacer, pero eso ya lo podríamos discutir en otro Sí, otro día. Continúa a ver algún otro caso. Bueno, este es un caso de reconstrucción mamaria donde se hace tratamiento también de la pared abdominal, se hace la reconstrucción y se hace la transferencia, ¿no? También aquí en el país quería comentarte que existen cirujanos plásticos muy bien entrenados, sobre todo en el Instituto Nacional del Niño, donde están haciendo reconstrucción de plexo braquial. Y gracias a las transferencias nerviosas es posible devolverle ese movimiento a los niños que han tenido la patología que se llama plexo braquial obstétrico. ¿Le podrías explicar eso al público? ¿En qué consiste eso? Sí, el plexo braquial obstétrico nace gracias a una distocia. ¿Qué es una distocia? Es una alteración a la hora de pasar por el canal de parto. El hombro se luxa y esa luxación hace que se genere un traumatismo, una compresión del plexo braquial. El plexo braquial son unos nervios motores que pasan por el cuello, debajo de la clavícula, y esto genera, una compresión de esto genera una parálisis y el niño lo vamos a tener con la manito mirando hacia atrás y sin poder levantarla.
Entonces, eso para que tengan claro de que no es un tema genético, sino es un tema traumático en el momento del parto, ¿no? Correcto. Ese momento del parto. ¿Y qué es reparable? ¿Qué es lo que hacen para reparar Se transfieren nervios sensitivos que no van a generar tanta morbilidad o mucha morbilidad. Por lo general son nervios surales. Los nervios, se hace la transferencia, son nervios muy pequeños, muy delgados, pero una vez que localizando previamente la zona que está traumatizada, se hace la resección correspondiente del tejido que ya está cicatrizado o alterado y se conectan como si fueran cables. Claro, o sea, estamos hablando de que está el nervio sural, se refiere el doctor a un nervio que se encuentra en la pantorrilla. Sí, pero de la pantorrilla van a sacar un segmento de nervio que va a ser traspuesto o trasladado hacia la parte del hombro, ¿no? Correcto. Que ha sido luxado. Sí. Como en ese caso que también se hacen transferencias nerviosas de nervios espinales accesorios que ya son los que levantan el hombro, ¿sí? Hacia el nervio escapular para que pueda ayudarle al niño a tener esa movilidad, a devolverle la movilidad. Porque los niños tienen una gran plasticidad neuronal. Exacto. Sí. O sea, su rehabilitación, digamos, ¿en qué porcentajes de éxito tiene este tipo de intervención? Tienen porcentajes que llegan hasta el 75-80%. 80%. Gracias. Okay. Sí, incluso más. Hay una buena casuística aquí en el país. Las doctoras que están haciendo este tema son excelentes. Hay doctores muy buenos, la verdad. También tenemos el tema de la parálisis facial. Es posible también la reconstrucción de la parálisis facial por pacientes que tienen lastimado el nervio facial y ya no tienen la movilidad necesaria de la hemicara, ¿no? ¿Sí? Entonces, gracias a transferencias nerviosas, transferencias de músculo funcionante, se puede lograr este tipo de tratamiento. Te hago una pregunta ya que me viene a la mente, porque siempre cuando hay reuniones sociales, siempre la pregunta clara era de la transposición de rostros, ¿no? Entonces, a raíz de la película esta, Face Off, exacto, ¿no? O en español que le llamaron Contracara, entonces en un congreso se presentó ya unos trabajos que se estaban avanzando bastante en eso, ¿no? Y era impresionante, aunque no se había llegado a la totalidad, pero sí es impresionante. En los países que has visitado tú, ¿están trabajando en esto también? Sí. ¿Sí? Es correcto, es posible. Incluso el año pasado conocí a Eduardo Rodríguez, que es el jefe del Servicio de Cirugía Plástica de Nueva York, y comenté con él, porque sí me interesó mucho, hizo una exposición brillante de la reconstrucción facial total, y ellos hacen logran todo esto gracias a que pueden trabajar con cadáveres, pueden trabajar haciendo los ejercicios previos para después poder lograr hacer la transferencia de la cara. Tienen toda una serie de apoyo que ya no vas a explicar en qué consiste, ¿no? Sí, claro. Pero continúa, no te interrumpo. Sí. O sea, y acá vemos también colgajos, es un colgajo libre. Libre, que le llaman libre porque va a salir libre la porción con sus arterias, venas, si se puede nervio, también. Y va a ser trasladado totalmente, ¿no? Correcto. Entonces, por eso se le llama libre, ¿no? Acá estamos viendo que están utilizando también de gracilis. Sí, ese músculo gracilis es un músculo en la pierna que permite la abducción. Nosotros sacamos el músculo con la arteria y con la vena, y además sacamos el nervio obturador anterior. Ese nervio obturador es un nervio motor que le va a generar contracción. Mira, qué interesante. Sí, estamos haciendo los estudios también en animales para poder, bajo toda la norma, claro está, para que pueda haber, para que los residentes de especialidades afines puedan entender este tipo de cosas. Claro, o sea, no solamente al músculo lo estás poniendo por decir criollamente tapar un hueco. Claro. No estás reparando una herida en eso, sino le estás dando la movilidad, ¿no? Sí. O sea, motora, importantísima. Ok, perfecto. ¿Qué más nos traes? Bueno, además, el tratamiento de esta patología se hace en estadios, ¿no? El primer estadio, dependiendo de la patología que tenga el paciente, puede ser buscar los nervios que están, el hipogloso, por ejemplo, o el nervio macetero, se buscan, se encuentran y se transfieren los músculos y se conectan a la arteria y vena facial. ¿Ya? ¿Sí? Eso es una reconstrucción en un primer tiempo. Si es una reconstrucción en un segundo tiempo, cuando hay un paciente que tiene una patología de parálisis facial de larga data, más de año y medio, 2 años, ya se puede hacer el crossface. Un crossface es transferir un nervio sural, se conecta a un nervio sano que genera sonrisa,
que genera movimiento, el de la rama bucal del nervio facial, se transfiere y se espera un año. ¿Para qué? Para que ese nervio pueda ya asegurar que hay conexión y estimulación eléctrica. Siempre esperar un año, ese es lo que tenemos que grabarnos bien en la mente, ¿no? Sí. Ok, ¿te parece si hacemos una breve incisión y retomamos para ver toda la tecnología y los avances que hay en el mundo y que ya están llegando acá al Perú? Así que ya volvemos, amigos. Holmes Private, la infidelidad y la mentira estarán ahora en su escritorio. Bien, amigos, continuamos con el doctor Otto Ziegler hablando sobre microcirugía reconstructiva. Otto, pasando ya a otro tema, tú has estado en el extranjero llevando una serie de cursos, acá en Perú también. ¿Podrías hablarnos un poco de cómo está, en qué nivel está el Perú, qué es lo que se nos requiere, qué es lo que se está haciendo? Porque hay grandes cirujanos que tienen muy buenas condiciones para este tipo de cirugía y que les apasiona, ¿no? Correcto. De repente, no sé si coincidimos con la idea, pero muchos plásticos a veces comentamos de que pareciera mentira, y no es por ir en contra de una liposucción, ni un lifting facial, ni nada de eso, pero a veces espiritualmente es mucho más reconfortante cuando un cirujano realiza una cirugía reparadora o reconstructiva que la misma cirugía estética, ¿no? Es un feeling, podríamos decir, totalmente diferente. Entonces, ¿podrías hablarnos en qué nivel estamos en Perú? Bueno, te comento, yo aprendí microcirugía en el INEN. Cuando estaba terminando la residencia de cirugía general, conocí al servicio de cirugía de especialidades quirúrgicas. Ya. Y ahí es donde vi que ellos estaban haciendo microcirugía. Vi unas reconstrucciones mamarias por excelentes cirujanos y me llamó la atención que había más, ¿no? Al respecto. Me metí tanto en el tema que eso me llevó a entrenarme en otros países y poder también llevar el curso que la doctora Cruz y el doctor JJ Rodríguez estaban dando en el 2013 en Cayetano Heredia. Sí, que me hace recordar que nuestro querido y excelente cirujano, conocido como Juan José Rodríguez, pero JJ Rodríguez para todos nosotros que hemos sido sus alumnos, están las puertas abiertas del Journal hace tiempo para tenerlo aquí, para que nos trate uno de sus temas. Es una maravilla, ¿no? Es una excelente persona, un excelente cirujano. Excelente cirujano. Y hace el curso ahí. Y si ven en la fotografía un poco que en pantallazo van a ver que el doctor, porque para que tengan una idea, esto es importantísimo. Si ven la foto hacia su izquierda, en la parte posterior, se encuentra el invitado de nuestro último programa, que es Raúl Manzaneda, hablándonos sobre liposucción de alta definición. Correcto. Y sin embargo está aquí en el curso de microcirugía, para que vean de que esa es la gran diferencia del cirujano plástico que hace la especialidad estética, reconstructiva, incluso quemado, o sea que abarca todo, no es simplemente un cirujano estético. Entonces es un ejemplo de verlo a Raúl ahí en la foto. Sí, claro, está Raúl, está Alberto Córdoba, está Ramiro, está el doctor Marco Gilmalca, ¿no? Hay varios, la doctora Heidi también, Sí, Guerra, sí. Todos muy amigos y mira, en el 2013. Sí, ahorita. 5 años después No es estamos mucho. aquí, ¿no? Sí. Y mira, y continúa, háblanos sobre la tecnología que se usa y qué gran apoyo, porque hacer microcirugía en el extranjero, pues a veces cuando hay apoyo en un país es otro mundo. Es otro mundo. La verdad, he podido conocer a varios cirujanos. Este es un doctor que me entrenó, sé que trabajaba con Harry Bunke haciendo las transferencias de dedo a pie en monos, sí, en San Francisco. Aquí estoy en el primer curso de supermicrocirugía reconstructiva dictado por Min Hui Chen. El doctor, gracias, se trajo, bueno, ya había pedido al Hospital Chang Gung un microscopio, un supermicroscopio de 42X, es un Rolls Royce de la tecnología. Y ahí están dando el curso, nos enseñaron a conectar vasos sanguíneos menores a 0.8 milímetros. Está también la doctora Yun Yu Huang, que es la que se encarga, con la que estuve haciendo reconstrucción mamaria allá en Chang Gung. Y fíjate que el apoyo es grande por parte del gobierno. Sí, y veo que están a dúo, Sí, sí. a dúo suturando, de repente haciendo anastomosis, ¿no? Sí, estábamos haciendo anastomosis. Ellos trajeron de Japón unos vasos sanguíneos simulados, era una simulación de silicona muy delgadito, y nosotros utilizábamos las suturas de 12 ceros o de 11 ceros también, dependiendo, o de 10 ceros.
y las uníamos y nos estaban tomando examen, nos tomaron examen a todos. Esos son los fellows del año pasado, ¿no? Sí. Tenemos grandes entrenadores y bastante apoyo, ¿no? Sí, muchísimo apoyo por parte del gobierno. Es del gobierno el que apoya, no es privado. No es privado. Bueno, no. es público-privado. Combinado. Es combinado, sí, pero el sistema de salud en Taiwán es un sistema que tiene el 99% de sus pobladores dentro del seguro y bueno, es un tema también muy nacionalista, pero tiene mucha tecnología y el gobierno mete mucho dinero para el apoyo. Y esa tecnología, porque uno pensaría, porque comúnmente el público diría, bueno, y esos microscopios son chinos, son de aquí, ¿no? Y ellos me parece que invierten en equipos de otras partes también, ¿no? Invierten en equipos alemanes, la tecnología alemana es muy buena, tenemos marcas como Leica, que son unos microscopios que los he utilizado mucho y son muy buenos. Tienes Carl Zeiss, que son antiguos también. El Zeiss es antiguo, sí, todavía me acuerdo del Zeiss. Sí, de hecho el primero. Que era una de las mejores marcas en esa época. Siguen siendo. Leica, Mitaka, sí, hay bastantes. Por ejemplo, aquí fue muy gracioso porque nos tocaba trabajar a dúo, pero cada uno se encargaba de un vaso sanguíneo distinto para poder hacer que los colegios funcionen más rápido. Claro. También algo que es muy importante es que ha llegado a tal extremo la tecnología que ya se está haciendo microcirugía robótica. ¿Sí? Me tocó entrenarme con uno de los microcirujanos, bueno, es el pionero en microcirugía robótica. Él está haciendo microcirugía y reconstrucción de cabeza y cuello. Y usando el Da Vinci SI, me tocó estar unos días con él, visitándolo, aprendiendo mucho de la técnica, aprendiendo cómo movilizar incluso el equipo. ¿Y qué hace Da Vinci? A ver, explícale al público que el pobre de repente se va a sentir mareado. Sí. Así que Da Vinci no le va a hacer una pintura, pero sí, ¿qué cosa? ¿Cuál es la función? El robot Da Vinci es un robot que actualmente es un gold estándar para reconstrucción o resección de cáncer de próstata, ¿no? Es el gold estándar. Y como para procedimientos ginecológicos. Yo lo conocí cuando estuve rotando en MD Anderson en Houston y me vaciló porque conocí a Jesse Selberg, que es uno de los que impulsa todo este... ¿Y en qué te ayuda el robot? Nos ayuda a que podamos ingresar a zonas donde la mano no llega y donde no entra. Increíble. Sí, las pinzas que tienen también son tan delgaditas, tan pequeñas, que por más que uno no quiera, no se puede ingresar hasta la boca si es que uno no hace una incisión en el centro y abre la mandíbula. Claro. Entonces aquí nosotros estamos evitando una incisión en la piel y en el hueso para abrir la mandíbula, para subluxarla y poder ingresar y hacer la reconstrucción. El Da Vinci evita todo eso. Todavía es un tema que está en estudio. Los microcirujanos clásicos que se encargan de no usar Da Vinci también se están peleando un poco con eso. Todavía es un tema de controversia, pero me gustaría... Pero es generacional, muchas veces, generacional. Pero tarda mucho. Bueno, hay bastantes cosas involucradas en ello, pero de por sí los pacientes, el doctor a la semana me mandó las fotos del postoperado del paciente y súper contento. Mantengo una relación muy amplia con este doctor y te digo que se benefician mucho. O sea, Da Vinci llega a zonas donde el ser humano no puede llegar. Claro, y de una manera menos traumática. Correcto. Claro, sí. Esa es en resumen más o menos la idea. Sí, y aquí te traigo un video para que veas y para que el público también vea cómo el Da Vinci está haciendo la anastomosis arterial. Perfecto. Sí. Y fíjate cómo agarra estas pinzas. Yo las conocí en el año 2013 porque me tocó ayudar a entrenar al ingeniero que estaba desarrollando el Da Vinci en San Francisco. Una pregunta, Sí. ¿el modelo Da Vinci está siendo manipulado por un ser humano externamente? Sí. Siempre En una cabina. Es como si estuvieras trabajando endoscópicamente, más Correcto, o menos, sí. ¿no? Para que la gente entienda bien claro. No es que le estén poniendo el chip al robot y el robot esté haciendo lo que él quiera. Y uno se va a tomar un jugo. Sí, de repente nos vamos a una película de ciencia ficción y hace otra cosa. Sí. No, está siendo siempre manejado por el cirujano, ¿no? Correcto. A distancia. Y aquí ya habían terminado la anastomosis y acá estaban cerrando, conectando ya el tejido del colgajo al trígono oral del paciente. Esa es la garganta y la lengua está aquí y el colgajo está acá. Entonces, de esa manera el paciente ya no tiene una incisión en el centro. ¿La patología que había tenido este paciente cuál fue? Era un carcinoma de trígono oral.
Sí. El carcinoma... ¿Este en China? Sí, en China, por masticar betel nut de forma crónica. Sí. Sí, muy interesante. Y bueno, el entrenamiento también es muy bonito. Hay necesidad, esto ya es como estar en la NASA, Así es. como dirían algunos amigos, pero para que vean que la tecnología llega a ser mucho, ¿no? Y sobre todo el apoyo del gobierno, el apoyo de instituciones que se interesen por este tipo de reconstrucciones, ¿no? Sí, pues si estamos hablando de China, mira, no estamos hablando de Inglaterra, Alemania, Sí, claro. ¿no? Sí. Es súper interesante, ¿no? Sí, la verdad es muy... Y llegar a entrenarse con este tipo de robots te toma mucho tiempo. No, toma 2 semanas el entrenamiento básico. Básico. Sí. Y bueno, ya después es ya hacer el entrenamiento primero hasta incluso pelando uvas. Claro. Y después ya uno va progresando. Es como todo. Por ejemplo, el entrenamiento en microcirugía, hay cursos donde se entrenan con cadáveres primero, Claro. Inicialmente con animales, después Claro. con cadáveres, y una vez que ya se ha llegado al punto que ya se sabe levantar adecuadamente un colejo, ahí es donde recién éticamente uno ya puede ir con el paciente y hacer todo este procedimiento. Claro. Sí. Ya tengo 4 cursos en cadáveres donde hemos podido aprender mucho y se sigue aprendiendo. El aprendizaje es constante, el aprendizaje es infinito. Sí, pues. Uno de mis profesores. Es increíble, increíble. Algo que nos tengas que mostrar más, algo que necesite, porque mira, una de las cosas que sí da pena es que llevar todo un entrenamiento es traer las ideas al país para que aquí se continúe. Claro, sí. Si no está de más entrenar, es como entrenar un piloto en la Ferrari, por decir un ejemplo, o en Porsche, para grandes carreras de autos, y llegar al Perú y no hay Ferrari, no hay... Esa es nuestra misión, y cosa que yo no me he quedado plantado o no me he tirado al relajo. Ahorita estamos desarrollando cursos para poder generar entrenamiento en animales, en bioterios especializados, en centros de investigación. Estoy trabajando actualmente con el doctor JJ Rodríguez como instructor de microcirugía. Qué bien, qué en bien. el Instituto del Niño en San Borja. Estamos creando los cursos para poder enseñar a los cirujanos para que tengan más en cuenta las estructuras. Y también estamos viendo proyectos para poder trabajar de la mano con entidades como Morgue de Lima, todo ese tema. Claro. Hay que ver temas legales también, ¿no? En Taiwán es muy fácil porque la Universidad de Sun Chi tenía pacientes budistas que donaban su cuerpo a la ciencia. No, mira. Sí, es un tema muy interesante porque se llama el silent mentor, el mentor silencioso, porque la esencia de esta cultura es que prefieren que le hagan 1000 incisiones a una persona que ya dejó esta tierra a que hagan una incisión mala al paciente que está Exacto. cursando por una... Es otra filosofía. Sí. Otra filosofía. Y dime una cosa, tú me hablaste en alguna oportunidad sobre el chancho. Sí. Sobre claro, la cirugía también, el chancho y la cara, ¿no? Sí, el cerdo es un animal que se parece mucho al ser humano. Tiene estructuras anatómicas muy similares. Japón, Corea, el mismo Taiwán hacen estudios, trabajos y les enseñan a los cirujanos maxilofaciales, a los cirujanos de cabeza y cuello, cirujanos de plásticos, cirujanos oncólogos. Incluso en España hay cursos, en México también, donde pueden simular colgajos, reconstrucciones, y nosotros estamos haciendo ahorita estamos evaluando todo el proceso y haciendo todo el horario para poder darle a los médicos que deseen entrenarse con nosotros la capacidad y la visión, porque una cosa es saber que hay que entrar a sacar el cáncer y me olvido de las estructuras vasculares, las estructuras nerviosas sensitivas y motoras. Pero ya con una amplia experiencia y un amplio conocimiento de las estructuras, vamos a poder tener pacientes que se beneficien con menor dolor y con mayor precisión. Perfecto, muy bien. Amigos, espero de que les haya sido de interés. Ya saben que existe este capítulo de la cirugía plástica
ya tienen entendido que lo interesante que es y lo importante que es y lo que obliga a un cirujano a tener conocimiento que es la anatomía, no es solamente operar por operar. Tu palabra de despedida y algo que desees agregar. Bueno, agradezco mucho la invitación. Creo fervientemente que el país va a mejorar mucho en todo sentido. Debemos cuidar mucho la parte emocional de nuestros pacientes, sí, y sobre todo la cuidamos haciendo un excelente trabajo en el quirófano y también fuera, pero también estamos de la mano con las instituciones. Así es, excelente. Así que gracias, Otto. Gracias. Ha sido muy grato tenerte en el programa y amigos, será hasta la próxima semana. Nos vemos.